Voy a dar inicio a la presentación de la conferencista magistral de esta mañana, que es María Teresa Muñoz, que cursó su licenciatura y doctorado en la Universidad Complutense de Madrid. Se doctoró en Filosofía por la Universidad Nacional Autónoma de México y actualmente es profesora titular del Departamento de Programas Directivos y Posgrado de la Universidad Intercontinental y docente de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Sus líneas de investigación son Hannah Arendt y la filosofía política, así como Wittgenstein y la epistemología contemporánea. Ha publicado más de 40 artículos y ensayos en sus áreas de especialidad. Entre sus publicaciones son de destacar los libros Wittgenstein y la articulación lingüística de lo público, un camino de la semántica a la política, y las compilaciones Pensar el espacio público, ensayos críticos desde el pensamiento arendtiano, y junto con Efraín Lazos, Filosofía para tiempos violentos. Acaba de enviar a la editorial una compilación de textos sobre Hannah Arendt, Violencia y Revolución, Reflexiones arendtianas. En este momento está trabajando en un libro que llevará por título Ciudadanía y Espacio Público, los retos de la República Arendtiana. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 1. Y bueno, hoy vamos a tener el gusto de escucharla con una conferencia que se llama Lo político y la revolución, reflexiones en torno a la Constitutio Libertatis. Bienvenida, Maite. Gracias por estar aquí. Gracias, Daniel. Bueno, en primer lugar, felicitarles por la iniciativa. Yo creo que el día de ayer fue un día interesante, las ponencias todas muy sugerentes. Decía el doctor Galindo, que creo que está por ahí, que es un reto ponernos a dialogar de diferentes disciplinas sobre un tema que nos interesa a todos. Y sí lo es, sí lo es. Bueno, quiero agradecer antes de empezar a Fenia la invitación. No tenía el gusto de conocerles a muchos de ustedes y este tipo de reuniones nos da la posibilidad de conocernos y de saber que estamos trabajando. Nos leemos poco y entonces está bien que cuando nos veamos en pequeños coloquios, que me parece que son la mejor manera de conocerse, ¿no? Yo espero que después de esto ahora ya les provoque mucho leerme. A mí ya me provoca leerles a ustedes, a algunos de ustedes que no los había leído, entonces ahora ya me provoca. Bueno, no nos vamos a distraer mucho. Traigo una presentación que, si bien tiene al texto de Sobre la Revolución como trasfondo, no se centra solo en el texto sobre la Revolución, sino que toma un poco, es una reflexión que recupera también la condición humana y sobre todo el texto de Sobre la Violencia. Me he permitido preparar un PowerPoint porque el día de ayer había visto como muchos alumnos y pensé que era una buena idea de que no les resultara tan abstracto y que fuera un poco más sencillo de ir siguiendo digamos, la documentación. El título de mi presentación es Lo político y la revolución, reflexiones en torno a la Constitutio Libertatis. Yo creo que entender los planteamientos de Arendt, en particular sobre la revolución y sobre la violencia, que son dos textos muy polémicos, es algo que no puede hacerse, si no es poniendo en contexto que su planteamiento está hecho en un momento en el que la filosofía política estaba permeada de positivismo y que ella está justamente rompiendo rompiendo con esa concepción y tratando de digamos, presentar la concepción de la política partiendo justamente desde la contingencia del hecho político. Esto significa repensar la racionalidad desde la cual analizamos, discutimos y proponemos que haya de ser lo político. Y eso es un poco el eje de mi planteamiento. Déjenme ver si se abre mi texto. Bueno, comienzo pues. Hannah Arendt establece una distinción ineludible entre una esfera ideal de lo político y la política. Esta diferencia política ha sido caracterizada como una distinción entre la política políticamente auténtica y la política políticamente pervertida. La primera de ellas es lo que podemos identificar con lo político, ¿no? La política en sentido pervertido consiste en el conjunto de estrategias de que se sirven las autoridades públicas para el desarrollo de lo social.
formas burocráticas, económicas o instrumentales de la racionalidad. Esa política que supone el cálculo racional, el conocimiento anticipado de causas y consecuencias. La política, en ese sentido, está cargada de connotaciones negativas por degenerar su sentido originario y convertirse en mera administración de los recursos públicos. Lo político, por el contrario, no obedece a la lógica instrumental, no es el ámbito de lo calculable, sino de la acción que es constitutivamente impredecible. Arendt enfatiza así el carácter contingente de la acción política. Por supuesto que estas distinciones entre una política auténtica y una política pervertida no suponen que Arendt esté asumiendo la típica teoría o la típica concepción de los filósofos políticos que pretenden determinar por medio de la construcción racional de modelos normativos de carácter extrapolítico el paradigma adecuado de lo que debe ser la buena política. O sea, no se trata de construir un sistema, en el caso arendtiano. Justamente Arendt ha sido, en algunos casos reconocida y en otros casos acusada de asistemática, ¿no? De poco sistema. Bueno, todo lo contrario. Tal como mostraré a continuación, la innovación conceptual que Arendt propone en relación con la política, y específicamente en cuanto a las nociones de violencia, poder y revolución, tiene como trasfondo la crisis del paradigma fundacionalista de la teoría política. Sus reflexiones en torno a los conceptos de violencia, poder, libertad y revolución nos ofrecen la posibilidad de revisar la gramática profunda, dicho esto en términos wittgensteinianos, de nuestro discurso político y también nuestra forma de hacer filosofía. Pues bien, en las páginas que siguen me ocuparé de esta labor de rastreo conceptual en relación con los conceptos de, como estoy diciendo, revolución y violencia. En dicho rastreo se pondrá de manifiesto el entorno conceptual de estas dos categorías de la teoría política, de manera que otros conceptos tales como poder y libertad serán objeto de atención. Lo que me interesa en este texto no es, pues, en sentido estricto, su análisis histórico de las revoluciones. Algo se dijo ayer sobre esto, que tan buena historiadora o mala historiadora sea Arendt no es el asunto que me preocupa. Lo que me preocupa realmente, supongo que por formación o de formación, es su estrategia de análisis conceptual, su crítica a la gramática de fondo del discurso político, que le sirve de base para desenmascarar la articulación política que se ha dado en las sociedades contemporáneas. Pues bien, desde mi punto de vista, y esto es lo que defenderé, digamos en el ratito que estoy aquí con ustedes, el énfasis arendtiano en la contingencia explica el desplazamiento del concepto de poder, de su vinculación tradicional con el concepto de violencia, a su vínculo con la acción en el espacio público. O sea, si queremos entender cómo es posible esta ruptura entre violencia y poder, tenemos que pensar que Arendt está entendiendo la acción política desde la contingencia del hecho político. Y ahora vamos a ver por qué. Yo creo que es justamente en este desplazamiento donde radica la diferencia entre la política y lo político. En este desplazamiento entre la lógica que lleva implícita el concepto de violencia, eso es lo que quiero mostrar, hacia la lógica que llevaría implícita el concepto de poder. ¿Y en qué sentido eso significa entender la política? O bien desde la, otra vez, lógica de la racionalidad estratégica e instrumental, o entenderla desde otra lógica, entre comillas, que sería la de la racionalidad dialógica, pragmático-dialógica, si lo queremos decir así, ¿no? Eso es lo que busco decirles el día de hoy, justificar esto, ¿no? Entonces esa es mi propuesta. Ahora, ¿cuál es la hoja de ruta? ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Cuáles van a ser los momentos para justificar esta tesis? Bueno, comenzaré atendiendo al concepto de violencia, enfatizando su distinción del concepto de poder. Tal distinción se advertía ya en los orígenes del totalitarismo, en 1951, donde Arendt enfatizaba la negación de la potencialidad humana por medio del terror y de la violencia muda de los campos de concentración. Y también en La condición humana, en 1958, donde opone la acción en concierto a la violencia de toda actividad instrumental, cuyo modelo es la fabricación.
Más tarde, en 1969, retomará el tema en sus ensayos sobre la revolución. Esto sería primero en el 63 y después en el 69 en sobre la violencia, ¿no? Iniciaré revisando el ensayo del 69, es decir, sobre la violencia, con la finalidad de mostrar que el rasgo distintivo de la violencia es su carácter instrumental y por ello debe restringirse al ámbito de la fabricación o del trabajo, han traducido en otros casos. Esto me permitirá afirmar que Arendt no niega el papel de la violencia en la vida humana, sino que restringe, eso sí, su pertinencia a la esfera de lo social. De este modo, en este apartado, mi objetivo es enfatizar cómo la violencia es un fenómeno estrechamente vinculado con la lógica instrumental propia del ámbito de lo social. En esta primera parte espero mostrar que la violencia es muda y por ello impotente. Para comprender a cabalidad lo que Arendt entiende por poder y su distinción de la violencia, será necesario entonces acercarse sobre la revolución. De modo que, analizando la explicación que nos ofrece Arendt de la Constitutio Libertatis, mostraré cuáles parecen ser los criterios que le permiten defender la tesis central de esta polémica obra, a saber, las revoluciones no tienen como fin la cuestión social. Algo de esto ya discutimos un poquito el día de ayer, ¿no? Esta tesis de su ensayo sobre las revoluciones está estrechamente emparentada con su distinción entre el espacio público y lo social. En la condición humana, nuestra autora había señalado que en lo social reina el modelo de conducta, que no de acción estratégica, y dicho modelo, como veremos, se sostiene en la violencia. La acción tiene lugar en lo público, pero este espacio no puede estar permeado de la racionalidad instrumental propia de lo social. Por ello, sostendré en esta segunda parte del ensayo que únicamente depurando el espacio de lo público de toda racionalidad, medios, fines, y aceptando el carácter de radical contingencia de la acción, le es posible a Arendt separar la idea de violencia del concepto de poder, y de este modo pensar lo político como un espacio plural que se gesta y alimenta de la deliberación conjunta. Esto es, digamos, nuclear en mi planteamiento. O sea, la idea es que la forma que tiene Arendt de separar violencia y poder radica justamente en enfatizar la contingencia de la acción. Pensar la acción desde un modelo de racionalidad estratégica e instrumental sería pensarla en términos de dominación y violencia. Eso es lo que estoy diciendo. Claro, esto tiene mucho que ver, o esto estoy peleando en el fondo con Habermas. Eso es lo que está tomando aquí, ¿no? Vale. Arendt muestra así, de esta manera, la imposibilidad de pensar un fundamento último, extrapolítico, para lo político. Y con ello establece una diferencia entre la política y lo político. La innovación conceptual arendtiana tiene como trasfondo la crisis del paradigma fundacionalista de la teoría política. Vamos entonces, digamos, esto es un poco el planteamiento de lo que quiero hacer, ¿no? Vamos entonces a la primera parte que he titulado de la violencia impotente y que quiero, iniciar con un epígrafe que dice así, es sobre la violencia. La violencia aparece donde el poder se halla en peligro, pero abandonada a su propio impulso, acaba por hacer desaparecer el poder. En la condición humana, Arendt establece una distinción líquida, como ya sabemos seguramente, entre labor, trabajo o fabricación y acción, a las que considera las actividades básicas de la condición humana. A cada una de estas actividades le corresponde una condición. A la labor, la vida biológica, determinada por la procesualidad. Al trabajo, la modalidad, esto es el conjunto de artefactos proyectados. Y en esta condición se caracteriza por la proyectabilidad. A la acción le corresponde la pluralidad. El contexto plural que supone una trama de relaciones humanas ya existentes y que se caracteriza por la impredecibilidad.
Bien, la fabricación, el trabajo del Homo faber, supone siempre un elemento de violencia sobre la naturaleza. Dicha violencia es entendida como un medio para alcanzar un fin. Se trata de la fabricación conforme a un modelo, de acuerdo al cual se construye un objeto. De manera que el fin justifica la violencia ejercida sobre la naturaleza para obtener el material. La violencia es, pues, el medio utilizado por el hombre para la construcción de un mundo de cosas. En la fabricación, la relación que se establece entre los individuos es de naturaleza instrumental en un doble sentido. Por un lado, ajusta determinados medios para alcanzar un fin específico. Por otro lado, el Homo faber es dueño de sus actos, en el sentido de que dirige su hacer, su actividad, hacia un fin previamente determinado. Entonces, en ese sentido, ahí está dominando esta naturaleza instrumental, esta acción instrumental. De este modo, el Homo faber parte del manejo de unos instrumentos y materiales hacia un proyecto esperado. Frente a la fabricación, Arendt privilegia la acción y el discurso. Concibe a estas como las actividades constitutivas del núcleo de la política y deposita en ellas la dignidad que diferencia al hombre de los animales. La acción política es entendida como una actividad que permite a cada individuo construir y desarrollar su identidad mediante sus acciones y discursos. Presentarse ante los otros como un sujeto que posee una identidad propia que debe ser reconocida por ellos. Para Arendt, el ser humano es un ser político que desarrolla plenamente su identidad en el marco de su existencia en comunidad, como una forma de convivencia más allá de aquella determinada por la naturaleza, ámbito de la labor, y la necesidad, ámbito del trabajo. De acuerdo con esta concepción de la condición humana, la acción se desarrolla en el espacio público, entendido como ámbito de libertad e igualdad, frente al dominio de la necesidad que caracteriza el mundo de lo privado. Es en este contexto, el poder es presentado como un atributo de la acción. Es la capacidad de los hombres no solo para actuar, sino para actuar concertadamente. Así, Arendt afirma, cito, el poder solo es posible donde palabra y acto no sean separados, donde las palabras no están vacías y los hechos no son brutales, surge entre los hombres cuando actúan juntos y desaparece en el momento en que se dispersa. Fin de la cita. De modo que, en esta obra, poco recogiendo, el poder es entendido como acción concertada para el ejercicio de las libertades públicas, mientras que la violencia consiste en la utilización de instrumentos y de la coerción física con objeto de alcanzar fines o de obtener sumisión. El poder se gesta en la pluralidad, en lo público, en lo común. En cambio, la violencia se desarrollaría en la esfera privada, o bien en la esfera privada ampliada, en lo social. Bien, estas ideas sobre poder y violencia planteadas en la condición humana son trabajadas explícitamente en Sobre la violencia. En este texto realiza un esfuerzo de diferenciación de conceptos como fuerza, fortaleza, autoridad, además de poder y violencia, que normalmente son asimilados de forma acrítica. Retoma y profundiza la oposición entre las categorías de poder y violencia en correlación a otras que le son concomitantes, como fuerza y dominación, mando y obediencia, etc. De acuerdo con la lectura que Arendt ofrece en este ensayo, a lo largo de la historia de la teoría política se ha venido sosteniendo una identificación entre poder político y violencia legítima. El supuesto de esta tesis es, según Arendt, un prejuicio, a saber, la dominación constituye el problema central de los asuntos políticos. Por el contrario, Arendt separa la idea de violencia de la de poder, destacando y oponiendo a la noción de violencia un concepto consensual y comunicativo de poder. A su juicio, la cuestión fundamental de los asuntos políticos es la fundación e institucionalización de un espacio público que permita el ejercicio del poder y la libertad política en pluralidad. Tal como ya había planteado en la condición humana, la única condición verdaderamente humana es la puesta en práctica de la libertad en el ejercicio de la acción política, es decir, en la vida pública. De modo que la política debe brindar las condiciones para que la acción pueda desplegarse en todos los planos. El ciudadano, por su parte, debe estar dispuesto a contribuir activamente en la construcción de una esfera pública autorrealizadora que tenga en cuenta la pluralidad y la responsabilidad por los otros. Efectivamente,
el poder político constituye el asunto eje de la política, para por supuesto, pero el poder entendido como la capacidad de actuar juntos en el espacio público. Esta conceptualización del poder se distancia de la noción de poder sobre la voluntad de otras personas, es decir, no se entiende como dominación, sino como poder hacer, como capacidad de una comunidad de personas. El poder político es la capacidad de dominación basada en la posesión de los medios de coacción física. Arendt nos presenta una noción de poder como capacidad colectiva para la realización de fines. Ahora bien, en la medida en que el poder brota donde quiera que la gente se une y actúe en concierto, la condición de posibilidad del poder es la pluralidad humana y por consiguiente resulta ser un fenómeno, como decíamos ya desde el principio, impredecible, inestable, que depende del acuerdo temporal, de lo que Arendt denomina consenso cortejado. El poder es un fin en sí mismo y se manifiesta como protección y promoción de la libertad. Aunque afirma categóricamente que el poder no puede ser reducido a instrumento, que no tiene carácter de medio a disposición de un fin, y esto es muy importante para el argumento que estoy tratando de desarrollar, admite que es innegable que los gobiernos utilizan el poder para alcanzar metas. Pero, y aquí cito a Arendt, la estructura del poder precede y sobrevive a todos los objetos. De forma que el poder, lejos de constituir los medios para un fin, es realmente la verdadera condición que permite a un grupo de personas pensar y actuar en términos de la categoría medio-fin, fin de la vida. El poder es un fin o un bien en sí mismo, que es inherente a la existencia misma de las comunidades políticas. Por tanto, para Arendt, el problema central de la política es la constitución de espacios donde los hombres puedan manifestarse a través de la acción y la palabra. En este contexto, entiende que la naturaleza del poder es completamente distinta e incluso opuesta a la de la violencia. El concepto de poder, desde este punto de vista, está en estrecha relación con el concepto de legitimidad, como sugiere la siguiente cita de Arendt. Todas las instituciones políticas son manifestaciones y materializaciones del poder. Se petrifican y decaen en el momento en que el pueblo deja de respaldar. La legitimidad lo que supone es este acuerdo intersubjetivo. Así, el poder es la palabra, el discurso, la deliberación, el consenso. La violencia es el silencio. La violencia es muda, por ello es un fenómeno marginal en la esfera política. La acción muda no existe, o si existe, es irrelevante. Sin palabra, la acción pierde al autor, y la gente de los actos solo es posible en la medida en que es, al mismo tiempo, quien dice las palabras, quien se identifica como el actor y anuncia lo que está haciendo. La violencia resulta ser el reverso de lo político, porque la lógica de su racionalidad es la instrumentalidad, la relación medios-fines. Pero como he mostrado previamente, el poder no obedece a este tipo de racionalidad. De manera que, si bien la violencia puede destruir el poder, no puede generar. Frente al poder de la acción y la palabra en concierto, la violencia es, pues, muda e impotente. Hasta aquí lo que sería, digamos, mi primera parte, como el primer objetivo que me había planteado. El segundo apartado lo he titulado El poder político frente a lo social, la Constitución y libertades. Perdón, me he dejado pasar una cosa. Bueno, Arendt comienza su ensayo sobre la revolución, ahora ya entramos a la revolución, con una introducción dedicada a distinguir la guerra y la revolución, donde señala que si bien la violencia es el denominador común de ambos fenómenos, no es el sentido último de la revolución. Efectivamente, en un primer acercamiento tanto teórico como práctico a la revolución, vemos que la violencia, digamos, aparece. Sin embargo, este rasgo es justamente lo que colocaría a la revolución al margen de lo político. El vínculo conceptual entre la revolución y lo político es el objetivo de las siguientes reflexiones, esta segunda parte. Si bien es cierto que sobre la revolución Arendt señala en las revoluciones hechos violentos,
También es cierto que trata de descubrirnos las experiencias singulares del poder combinado de los muchos, los consejos, los soviets. Y sobre todo, trata de mostrarnos una nueva idea del poder, la nueva experiencia americana, la nueva idea americana del poder, ese tesoro perdido que habría sido aplastado por la centralización del Estado moderno, por la violencia y el terror. Desde las primeras páginas de este curso convertido en libro, Arendt enfatiza que el fin de la revolución era y siempre ha sido la libertad. Voy a citarla nuevamente. Ni la violencia ni el cambio pueden servir para describir el fenómeno de la revolución, dice. Solo cuando el cambio se produce en el sentido de un nuevo origen, cuando la violencia es utilizada para constituir una forma completamente diferente, para dar lugar a la formación de un nuevo cuerpo político, cuando la liberación de la opresión conduce, al menos, a la constitución de la libertad, solo entonces podemos hablar de revolución. Las revoluciones modernas suponen, pues, para Arendt dos elementos fundamentales: libertad pública y novedad. Sin embargo, lo que ha permeado la teoría política y la reconstrucción histórica de estos fenómenos ha sido una lectura chata, de acuerdo con Arendt, del proceso revolucionario, en donde solo se tiene en cuenta la guerra de liberación, cuyo fin son las libertades negativas, y no la fundación y constitución de un nuevo orden para la libertad política, que es el sentido último de la revolución, como acabamos de ver en la cita pasada, ¿no? El sentido genérico de la revolución es la libertad pública y su rasgo característico, la novedad. De manera que solo aquellas experiencias vinculadas a la gestación de una nueva forma de poder, cuyo sentido es la libertad política, la libertad de participar en los asuntos comunes, podrán ser consideradas revoluciones. Arendt insiste en que la libertad que está en juego en la revolución no es la llamada libertad negativa, la libertad de no interferencia en las actividades no políticas que le son permitidas y garantizadas por el cuerpo político de los agentes, o a los sujetos, sino la libertad entendida como la participación en los asuntos públicos, como la capacidad de fundar y dar vida a un nuevo orden político. El espacio público, cuyo sentido no es facilitar las estrategias y conductas destinadas a mejorar el bienestar de los integrantes de la comunidad, sino un espacio para el ejercicio de la vida política. Nos encontramos en este punto de la exposición con esta diferencia política de la que hablábamos al inicio, la diferencia entre la verdadera política y lo político, o sea, y la política pervertida, perdón, la verdadera política entendida como lo político y la política pervertida. La diferencia entre una política políticamente auténtica y la política políticamente pervertida. Las consecuencias políticas de esta oposición se muestran a lo largo de todo el ensayo dedicado a la revolución. Esa es mi apuesta de lectura. Vamos a ver ahorita digamos, en el marco de esta segunda parte, un apartado dedicado a la distinción entre una revolución política y una revolución social. La tan debatida oposición entre una revolución exitosa, o casi exitosa, la americana, y una revolución que fracasa, que acaba fracasando, como la francesa, ¿no? Como es sabido, Arendt establece una separación entre una revolución política, la americana, y una revolución social, la francesa. Esta última tenía como proyecto la limitación del poder del Estado y la solución de la cuestión social. La segunda apuntaba a la creación de un nuevo orden político. Arendt percibe en la Revolución Francesa una degradación de la igualdad política en favor de la igualdad social y económica. Percibe también una confusión entre liberación y libertad política. Ambas, la degradación de la igualdad política y la confusión entre libertad y liberación, destruyen lo político, la capacidad humana de actuar en común en un espacio público. Solo existe la política, la auténtica política, allí donde se manifiesta una diferencia entre un espacio en el que los hombres se reconocen mutuamente como ciudadanos, situándose juntos en un mundo común, y la vida social, propiamente dicha, donde solo comprueban que su dependencia solo existe la política, la auténtica política, allí donde se manifiesta una diferencia entre un espacio en el que los hombres se reconocen mutuamente como ciudadanos, situándose juntos en un mundo común. Y la vida social propiamente dicha,
donde solo comprueba su dependencia recíproca de los efectos de la división del trabajo y la necesidad de satisfacer sus necesidades. O sea, solo existe auténtica política cuando hay una diferencia clara entre espacio público, mundo común y vida social, lo social. Si es que es una frase muy larga. Donde se borra la diferencia entre lo político, el espacio de la palabra y la acción, y lo privado, ámbito de la necesidad, desaparecen tanto el ámbito público como el privado. Lo que surge, en cambio, es algo que Arendt denomina lo social, una organización amplia y absorbente, una red de múltiples relaciones de dependencia, cuyo funcionamiento está bajo el mando de un aparato dominante. Lo social, que se manifiesta en la Revolución Francesa y que refleja la lucha por la liberación de un pueblo oprimido, no corresponde para Arendt con la verdadera fundación de la libertad como participación en los asuntos públicos. Lo político no debe confundirse con la cuestión social que ata al hombre a las necesidades vitales de la naturaleza. Desde su perspectiva, la Revolución Francesa fracasó por haber sacrificado lo político a lo social. En cambio, la Revolución Americana no supuso la destrucción de la autoridad ni el orden social existente, ni tampoco la degradación del hombre al estado de naturaleza, sino por el contrario, la fundación de la libertad. Sin embargo, también en el caso de la Revolución Americana, se produce una confusión entre felicidad pública, es decir, ejercicio de la libertad política, y bienestar. En la Declaración de Independencia se proclama la fórmula la búsqueda de la felicidad como el objetivo principal de la República. En la intención de los padres fundadores, esta felicidad se relaciona principalmente con la felicidad pública, con el gusto por la libertad de participar en los asuntos comunes a todos. Sin embargo, al no explicitarse el carácter público de esta felicidad, se posibilitó que las generaciones sucesivas redujeran la felicidad pública al bienestar privado, localizando la felicidad en el ámbito privado. Por ello, las generaciones posteriores a la fundación de la República consideran el espacio privado como el ámbito privilegiado para la autorrealización, a través del trabajo y de las relaciones íntimas o familiares. De este modo, la tarea de un buen gobierno se ve reducida a facilitar y no interferir en la vida privada. De nuevo, el ámbito de las necesidades vitales emerge de lo privado hacia el ámbito de lo público, devorando, que diría Arendt. Lo social se impone. La noción de lo social había sido ya, vamos a ver ahora un poquito esa noción de lo social en las relaciones entre la cuestión social sobre la revolución y lo social. Porque lo que me interesa rastrear es cuál es la racionalidad que está de fondo a eso. ¿Okay? Entonces vamos a ver cómo estaba entendiendo lo social en las obras previas sobre la revolución. La noción de lo social había sido trabajada por Arendt en el segundo capítulo de La condición humana, donde aborda explícitamente el asunto de la distinción entre espacio privado y espacio público, apoyándose en la revisión histórica de la polis griega o de la República Romana. Así, dice ella, el rasgo distintivo de la esfera doméstica era que en dicha esfera los hombres vivían juntos llevados por sus necesidades y exigencias, mientras que la esfera de la polis, por el contrario, era la de la libertad, y existía una relación entre estas dos esferas, ya que resultaba lógico que el dominio de las necesidades vitales en la familia fuera la condición para la libertad de la polis. De esta forma, libertad y necesidad son los rubros que distinguen las dos esferas. Solo en el ámbito público es posible la libertad. La necesidad está vinculada con la esfera doméstica. Esta nítida distinción entre espacio privado y público en el pensamiento griego vendrá a empañarse en la modernidad con el ascenso de lo social. Lo social elimina las fronteras entre lo privado y lo público, haciendo que lo que fue espacio para la libertad sea ahora ámbito de la necesidad. Lo social es, pues, una ampliación de lo privado, de forma que los asuntos domésticos se presentan en el espacio público, y esto hace que se desarrolle un aparato administrativo estatal para la resolución de necesidades globales.
Se produce entonces una mercantilización de la esfera pública y la conversión del Estado en una empresa. El ascenso de lo social habría conducido a la pérdida del espacio público y con ella a la centralización del poder y la atomización, entendidas ambas como dos caras de una misma moneda. De esta forma, lo social pasa a entenderse como lo privado ampliado, al volverse públicos los asuntos domésticos. El problema consiste, desde la perspectiva kantiana, en que la sociedad ha pasado de constituir la organización pública del proceso propio de la vida. Nos dice, la sociedad es la forma en la que la mutua dependencia en beneficio de la vida y nada más adquiere público significado, donde las actividades relacionadas con la pura supervivencia se permiten aparecer en público. Lo social tiende a normalizar a sus miembros, excluyendo la acción espontánea. Bien, sobre la revolución vuelve a aparecer esta invasión de lo social a la esfera del público, cuando en el segundo capítulo dedicado a la cuestión social, Arendt critica la idea de que el proceso vital de la sociedad constituye la trama de la actividad humana. De esta forma, el objetivo de la revolución cesó de ser la liberación de los hombres de sus semejantes, y mucho menos la fundación de la libertad, para convertirse en la liberación del proceso vital de la sociedad de las cadenas de la escasez. Nuevamente en este punto aparece lo que llamábamos en la introducción la diferencia política. Considerar que el sentido de la fundación de un nuevo orden civil es la solución de los problemas vinculados con la necesidad implica reducir lo político a mera administración y gestión de recursos. Esto no quiere decir que Arendt desvincule completamente lo político, lo social y lo económico, sino que enfatiza que el verdadero sentido de lo político es la búsqueda incesante de la felicidad pública. Felicidad que debe descansar en el ejercicio permanente de la libertad. Solo desde la libertad política, esto es, desde la prosecución, desde la búsqueda del deseo perenne de autogobierno, la emancipación económica y social encuentra su lugar creativo y radicalmente novedoso, a pesar de su reiteración en el tiempo. No es que Arendt no se dé cuenta de que hay que cubrir las necesidades vitales para participar en la vida pública. Lo que está diciendo es, sí, pero el eje de lo político es la participación. Se le pueden criticar cosas, pero digamos, el punto es entender conceptualmente qué está queriendo mostrarnos como la verdadera política, como lo político. Si por el contrario, o sea, si concediéramos que la emancipación económica y social es el fin de la auténtica política, estaríamos colocando fuera de la esfera política aquello que le da sentido. En tal caso, lo social pasaría a constituir una suerte de fundamento de la política. Pero para Arendt, la política no requiere un fundamento. La auténtica política manifiesta en sí misma su sentido. Podríamos decir, su fundamento, entendiendo este como radicalmente contingente. El fundamento de lo político se inscribe dentro de los asuntos humanos. Se inscribe en la posibilidad de ejercer la libertad política. Digamos que hasta aquí está mi apuesta, pero ahora hay que ver en qué sentido esta falta de fundamento de lo político tiene implicaciones para pensar la revolución, para pensar la violencia, para pensar el poder. Ok, vayamos ahorita a esa parte. Para comprender las implicaciones de esta falta de fundamento de lo político, volvamos al análisis conceptual, que presenté muy rápidamente, acerca de los conceptos violencia, poder y revolución. Como vimos en el primer apartado, Arendt no niega el papel de la violencia en la condición humana, restringe su pertinencia a la esfera de lo social. La violencia es un fenómeno estrechamente vinculado con la lógica instrumental propia del ámbito de lo social. Dijimos también que el fin de la revolución es la constitución de un orden político para la libertad pública. Esto supone un nuevo concepto de poder.
Para nuestra filósofa, el problema central de la política y el sentido de la revolución es la fundación y constitución de espacios donde los hombres puedan manifestarse a través de la acción y la palabra. Esto ya lo vimos, ¿no? De manera que es la praxis comunicativa el núcleo de la vida social y política. En este contexto, entiende que la naturaleza del poder es completamente distinta, incluso opuesta a la de la violencia. El concepto de poder desde este punto de vista está en estrecha relación con los conceptos de acción, juicio y discurso. El poder político es la capacidad de actuar concertadamente a través de la deliberación, el juicio crítico y el discurso. Recordemos que desde la condición humana ya había señalado que la acción solo es política cuando va acompañada de la palabra, lexis, en la medida que esta última convierte en significativa la praxis. Pues bien, en su ensayo sobre la revolución, Arendt reitera este enunciado básico de su concepto de poder comunicativo, haciendo énfasis en los compromisos horizontales garantizados por la pluralidad de opiniones, por la diversidad de juicios gestados en la deliberación. Es por ello que distingue nítidamente entre el contrato social y el contrato mutuo. Vamos a ver qué es eso. El denominado contrato social es suscrito entre una sociedad y su gobernante. Consiste en un acto ficticio e imaginario en el cual cada miembro entrega su fuerza o su poder aislado para constituir un gobierno. Lejos de obtener nuevo poder, lo que pasa aquí es que hay una cesión del poder real, que se manifiesta en el consentimiento a ser gobernado. En cambio, en el contrato mutuo, por medio del cual los individuos se vinculan para formar una comunidad, y ese contrato se basa en la reciprocidad y presupone la igualdad. Dice Arendt, su contenido real es una promesa y su resultado una sociedad o coasociación, en el antiguo sentido romano de sociedad, que quiere decir alianza. Cada alianza acumula la fuerza separada de los participantes y los vincula en una nueva estructura de poder en virtud de promesas libres y sinceras. Fin de la cita. De manera que cada uno de los sujetos ve su propia ventaja en estar unido a los demás y por consiguiente él mismo se vincula a ellos por medio de la fuerza del contrato y de la mutua promesa. El poder del individuo se encuentra en su capacidad para construir un mundo con los otros. La acción política y el discurso constituyen el espacio público en el cual los agentes, en su actuar juntos, revelan lo que son y lo que desean que sea el mundo. Bueno, veamos ahora cómo se relacionan estos conceptos, violencia, con el de revolución. Habíamos señalado que el fin de la revolución es la libertad política. El éxito del fenómeno revolucionario depende no tanto del momento de fundación, ese acontecimiento que abre la posibilidad de un nuevo comienzo, sino del momento constituyente y de que en la constitución del nuevo orden civil se garantice el fin de la revolución, es decir, la libertad política entendida como una suerte de felicidad. Así, si bien es cierto que las revoluciones constituyen actos novedosos, ubicados en la brecha entre el pasado y el futuro, lo que determina su éxito es la perdurabilidad de las promesas mutuas. O sea, en sentido estricto, la Revolución Americana también es un fracaso para él. A pesar de que se ha leído como la revolución fracasada y la exitosa, en realidad para ella las dos son revoluciones fracasadas. Una fracasada desde la fundación, la francesa, pero otra fracasada no en la Constitución, sino en cómo esa Constitución no consiguió o no consigue mantener el momento álgido de la fundación en los individuos, ¿no? De manera que el acto de fundación de un nuevo orden civil se sostiene, como señalé previamente, en el contrato y las promesas mutuas. En el momento de la fundación, no es la racionalidad estratégica la que guía la acción, sino la confianza en las promesas y la capacidad de juicio y de deliberación compartidas. De manera que en un primer momento, previo a la constitución de la República, reina la contingencia. De ahí la importancia del momento constituyente, el momento en que un pueblo dota al gobierno de una constitución. Ese es el momento de establecer el poder, no de que emerge el poder, sino de establecer el poder. Ahora bien, recuperando a Montesquieu, Arendt afirma que poder y libertad se implican mutuamente y que conceptualmente la libertad política no reside en la voluntad,
sino en el poder, y que, por consiguiente, la esfera política debe construirse y constituirse de tal modo que poder y violencia se combinen. Digo, poder y libertad, perdón, poder y libertad se combinen. Para ello es imprescindible una estructura de separación de poderes que permita la regeneración constante del poder, al tiempo que evite que el poder se expanda y crezca desmesuradamente. Es este el papel de las constituciones, y ahora estoy hablando de los documentos escritos, no del acto constituyente, sino de las constituciones. Consolidar el poder emanado de la revolución, gestando un espacio para el ejercicio de la libertad pública. Es en este sentido que Arendt recupera, para el momento de constituir el poder, la expresión de constitutio libertatis. En el momento de la constitución de la República, la violencia debe estar ausente. Los vínculos comunes y las promesas mutuas, como un esfuerzo colectivo, son los elementos imprescindibles para la consolidación del poder. Si en el momento de la constitutio libertatis los constituyentes se guiaran por la racionalidad estratégica, la constitución resultante se manifestaría como un ejercicio de dominación y por ello como un ejercicio de violencia. No es la fuerza como atributo del hombre en su aislamiento, ni la violencia como ejercicio de fuerza orientado por la relación medio-fin, lo que constituye un orden civil, sino el poder que brotó y se consolidó en la deliberación conjunta, consolidada a través de las promesas mutuas y el pacto. Desde este punto de vista, no se rige, no se requiere ningún absoluto que, más allá de la esfera política misma, sostenga o fundamente el nuevo orden constituido. Solo requeriríamos de un fundamento absoluto si entendiéramos la ley, las leyes, como un mandato al que los hombres deben obediencia sin consideración de su consentimiento y acuerdo mutuo. Ya voy terminando, estoy en la conclusión. ¿Qué podemos concluir de este análisis, tanto conceptual como revisión sobre la violencia y sobre la revolución? Primero, la capacidad de los hombres para iniciar algo nuevo no puede ser reducida a una acción estratégica calculada. En el caso de las revoluciones, la capacidad de fundación se abre la brecha entre el pasado y el futuro, en el intersticio entre el fin del viejo orden y el comienzo del nuevo. En ese hiato de la historia, la violencia parece amenazante. Solo el deseo de autogobierno, el anhelo de poder político entendido como sinónimo de libertad política, puede encauzar el acontecimiento revolucionario. La Constitutio Libertatis es el espíritu de la revolución, la cual no debería ser nunca sacrificable a las metas de la técnica, de la economía o de la realpolitik, so pena de perder el verdadero potencial libertario de la revolución. Segundo, el énfasis tan criticado de la colonización de lo político por parte de lo social puede ser interpretado como una postura antifundamentalista. Esto es lo que he tratado de hacer aquí. Lo social es rechazado por Arendt por constituir una especie de fundamento, en el sentido de que en esta racionalidad instrumental que campea en lo social estaría fundada una verdad con mayúsculas acerca del sentido de la política. Para Arendt, lo político debe ser autónomo, de manera que pueda emerger como función instituyente de la sociedad. Es por ello que resulta contradictorio para ella identificar poder y violencia. La violencia se rige por la relación medios-fines. El poder es un fin en sí mismo. Si insistimos en la identificación entre poder y violencia, parece sugerirnos Arendt, lo político corre el riesgo de ser colonizado o neutralizado por la racionalidad instrumental, aquella que se rige por la relación medio-fin. 3. Como decíamos al inicio, el criterio que nos permite medir la autenticidad de la política radica en el momento asociativo y comunicativo que yace en el fondo de lo político. En el espacio público, una comunidad libre ejerce el poder cuando, mediante las deliberaciones públicas, promueve y protege la felicidad pública de la comunidad. Por ello,
Arendt critica la identificación de poder con violencia y sostiene además que lo que ha malogrado la política ha sido el uso de la fuerza y de la violencia, instrumentalizada siempre por una autoridad. Es esta última la que despoja del poder a los hombres. La propuesta de Arendt está orientada por el ideal clásico de la ciudadanía, donde el tratamiento intersubjetivo de los asuntos comunes es un objetivo esencial de la vida de sus miembros. Su pretensión es reconstruir los espacios públicos de participación en la toma de decisiones. De este modo, apela al fortalecimiento de la participación ciudadana, es decir, hombres reunidos en condiciones de libertad para la toma de decisiones acerca de los asuntos comunes. Ella insiste en que solo el debate, la deliberación y la acción del hombre en la esfera pública puede proveer un pensamiento representativo que aglutine a la multiplicidad de sujetos, reconociendo su condición de pares iguales, pero manteniendo la distinción de sus puntos de vista, para impedir que se amalgamen en una masa homogénea en torno a una identidad que socave su libertad. De manera que es posible pensar lo político como recreación de lo específicamente humano. Nos abrimos así a la posibilidad de repensar la interna relación entre la acción y el estar juntos, a través del discurso y la acción. Y esto es lo que permite que, al menos en este ámbito, sea en parte ajena a la violencia. La naturaleza pura de la violencia es muda. La palabra puesta de manifiesto en las promesas y el contrato mutuo nos permite la fundación de un espacio público, de una comunidad política. Esto es ya un triunfo de la política sobre la violencia. La noción arendtiana de lo político como comunidad política nos permite reivindicar, frente a la violencia, la palabra como forma de acción política. Esta concepción de la política, la auténtica política, que parte de la imposibilidad de pensar un fundamento último para lo político, asumiendo su radical contingencia, pone de manifiesto la fecundidad del pensamiento arendtiano para seguir la pista al poder emancipatorio de los movimientos sociales y las reivindicaciones por el reconocimiento y la ciudadanía participativa. Muchas gracias.